Los espíritus del jaguar. Los dioses de los mayas crearon el mundo. Las criaturas que lo habitaban graznaban, rechinaban los dientes y rugían, pero no podían hablar. Los dioses necesitaban gente, personas que los reverenciaran y los respetaran. Los dioses hicieron el primer hombre de barro, pero este era débil y frágil. Aunque hablaba, sus palabras no tenían sentido, y lo destruyeron. Los dioses hicieron la segunda raza de hombres a partir de la madera, pero estos eran seres insensibles, sin sentimientos ni expresión. Enviaron a los demonios a despedazarlos. Los dioses intentaron por última vez, de la harina del maíz y agregándole su propia sangre, crearon finalmente al ser que habría de rendirles culto. Los mayas le debían su existencia a la sangre de sus dioses y a una planta singular a su continente. Fueron los mayas, los hijos del maíz. Esparcidas por los bosques tropicales de Centroamérica y México están las ruinas de las ciudades mayas. Maravillas arqueológicas construidas por una civilización que dominó esta tierra por miles de años. El bosque de los mayas. Los mayas habitaron una tierra que los dioses habían enriquecido con la vida. Un animal en particular trascendió sus escritos, su religión y su folclore. El jaguar, el felino más grande de las Américas, era respetado y a la vez temido. Con el tiempo se le daría estatus de ser humano y se convertiría en el espíritu que acompañaría a los reyes más poderosos. La jungla tiene una vida y un ritmo propios, y sus criaturas han evolucionado hasta vivir en un clima de intenso calor y violentas tormentas. Este es el punto medio del mundo, entre los cielos y el bajo mundo. Aquí no hay una amable sucesión de estaciones, solo los meses de sequía y los de lluvia. Todas las criaturas humanas y animales debían adaptarse al clima del medio mundo o morir. En el mundo superior, el jefe de los depredadores era el águila arpía, era el señor de los cielos, tanto como el jaguar lo era de la tierra. Y los templos de los señores de la humanidad unieron la tierra, los cielos y el bajo mundo, para darles a los humanos su lugar en el cosmos. En la cima de su cultura, hace 12.000 años, los mayas eran grandes astrónomos, matemáticos y cronometradores. Desarrollaron un elaborado lenguaje escrito y un calendario que podía predecir los ciclos celestiales de un día cada 6.000 años. El arte de los mayas reflejaba la riqueza del mundo que los rodeaba.
símbolos animales que representaban las ciudades, los reyes y eventos importantes. Grandes rituales señalaban momentos como el equinoccio de la primavera y el otoño. Pero, ¿de dónde llegó este pueblo? ¿Y cómo evolucionó hasta alcanzar una cultura tan distinguida en el corazón de un bosque tropical? Llegaron del norte, hace unos 12.000 años. La gente se trasladó del sur de los altiplanos de las grandes montañas de México a las llanuras de Centroamérica. Llegaron de los lagos, de los bosques y de los desiertos, de las montañas a los humeantes bosques de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Los primeros pobladores de los bosques dependían de su habilidad para cazar. El cerdo salvaje era una de sus presas, pero rara vez los cazadores humanos estaban solos. Hace 4.000 años, el cazador se convirtió en granjero. Fue el comienzo de la agricultura del machete y las quemas. Fue el comienzo de una nueva vida. Se hicieron claros en los bosques para abrirle paso a pequeños asentamientos. Las ricas cenizas que caían de los bosques gigantescos fertilizaban las nuevas plantaciones. Los ancestros de los mayas habían traído el maíz, domesticado de las regiones montañosas de México, al bosque. Esta cosecha se convirtió en su principal renglón de producción y en la clave de su éxito. Ciertamente, los mayas fueron los hijos del maíz. Otras dos cosechas, la calabaza y los frijoles, también llegaron a ser parte de los productos de la dieta. Fue una combinación exitosa. En la cima de su civilización, por lo menos 10 millones de personas habitaban estas tierras. El maíz pasa por el intestino humano sin entregar mucho de su valor nutricional. Pero este pueblo sabía que podía digerirse mejor si se le agregaba cal y agua. La cal en polvo, producida de las rocas calizas donde habitaban los mayas, mejoraba enormemente el valor de la harina de maíz. Fue una receta clave para que alcanzaran el éxito. En grandes áreas de los bosques norteños, los ríos se esconden bajo la cal porosa, visibles únicamente en los grandes agujeros de desagüe, conocidos como cenotes o pozos.
y por las pequeñas lagunas de los bosques. Aquí los peces se amontonaban en las aguas preciosas, originando vida joven, una ventaja evolucionaria en la lucha por la supervivencia. Allí donde las lagunas y los ríos son accesibles, el gran animal del bosque, la danta, pariente del caballo, entra a alimentarse de las algas. Grandes ciudades como Chichén Itzá y Uxmal fueron construidas en los alrededores de estas fuentes de agua. El lecho de cal de las preciosas aguas de la región del norte suministraba el material ideal para su arquitectura espectacular. Relativamente suave cuando se extraía inicialmente de la cantera, fácilmente podía cortarse en bloques antes de que el aire la endureciera. Sin contar con herramientas de metal, esta piedra les permitía construir las inmensas estructuras con la precisión y detalle que aún sobrevive. Los mayas desarrollaron mitos que celebraban la astucia y el ingenio. Sobre la supervivencia en un mundo donde el peligro acechaba por todas partes y tenía un poder divino. El jaguar era un animal sagrado, un depredador exitoso que competía por los alimentos con los mayas y a veces hasta asesinaba. Era reverenciado también por su capacidad para cazar de día y de noche. La noche era el tiempo de lo desconocido, pertenecía al mundo del espíritu. Deben haberle temido en especial al jaguar negro, casi invisible en las noches. El puercoespín de cola prensil se alimenta de higos. Las 2/3 partes de los animales de la jungla maya son nocturnos. Muchas de estas criaturas han evolucionado un estilo de vida en los árboles. Es más seguro. El oso hormiguero sedoso, del tamaño de una ardilla, ha desarrollado unas patas traseras especializadas en trepar árboles. Los cojincillos de las patas están divididos en dos, lo que le permite agarrarse de las ramas y de las enredaderas. De todos los felinos del bosque, el gato montés es el mejor dotado para cazar en la noche. Con una poderosa vista y un sensible oído, este ágil depredador se mueve fácilmente en la parte alta de la jungla. Los animales del bosque frecuentemente aparecen en el arte maya. Se convirtieron en nombres de reyes, ciudades y meses del año. Murciélagos y dioses murciélagos eran tema común. El murciélago representa el cuarto mes del año maya, conocido como Tzotz, y también como el símbolo de la ciudad de Copán. El vampiro comparte estos bosques con otras 200 especies de murciélagos.
Habitan en las cuevas calizas del viejo mundo. Cada uno tiene su propia forma de recoger la comida. Muchas de las plantas de los bosques lluviosos florecen en las noches y dependen de los murciélagos para su polinización. Como aves nocturnas, desempeñan un papel más amplio, dispersando el polen y las semillas por todo el bosque. Según el mito maya, el murciélago representa lo desconocido, la noche, la oscuridad. Camotzoc fue el gran murciélago asesino de alas adornadas con huesos cruzados. Todos los que ingresaban a este estrato del bajo mundo estaban predestinados al fracaso. La Biblia maya, el Popol Vuh, describe una legendaria batalla entre Camotzoc, el vampiro asesino, y los ancestros gemelos míticos de los mayas, los héroes gemelos. Los hermanos ingresaron al mundo espiritual para vengar la muerte de su padre y su tío, pero los varones del bajo mundo decidieron asesinarlos. Esa noche los hermanos se escondieron en una cerbatana, pero uno de ellos sacó la cabeza cautelosamente en horas tempranas para examinar cuánta luz había al amanecer. Al oírlo, Camotzoc descendió y lo decapitó. Regocijados, los varones del bajo mundo llevaron la cabeza al campo de ceremonias, pero les jugaron una mala pasada. El hermano sobreviviente se las arregló para tomar posesión de la cabeza y la reemplazó con una calabaza. Los dioses fueron derrotados y su hermano vuelto a la vida. Un juego de pelota siempre es una batalla entre fuerzas opuestas, pero en el de los mayas lo que estaba en juego era el equilibrio del mundo. Algo que podía terminar en muerte. El cráneo del jugador podía ser forrado en caucho y utilizado para el juego. Los imperios pueden caerse. Los mayas dividieron el universo en capas, el cielo, la tierra y el bajo mundo. En el centro de su mundo y sirviendo como puente entre esas capas estaba el árbol de la vida. La ceiba gigantesca, el árbol más grande de los bosques, conectaba los cielos con el bajo mundo. Los mayas consideraban que las almas de los muertos ascendían a través de las raíces a las ceibas y trepaban el árbol para alcanzar los cielos. Las serpientes podían hacer el viaje entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, abajo. Eran los guardianes del mundo. Debajo de los bosques de los mayas hay enormes sistemas de cavernas en piedra caliza. Los ríos corren bajo el suelo,
a lo largo de cientos de kilómetros, atravesando extraordinarias formaciones rocosas. Estos ríos fluyen al agua salada que quedó atrapada desde la era glacial. Aquí se acumulan extraños gases. En este laberinto del bajo mundo viven criaturas que jamás han visto la luz del día. Cangrejos que no necesitan pigmentos protectores y los peces ciegos de las cavernas. En estas cavernas, los mayas reverenciaban a sus dioses. Estas vasijas representan la ceiba, el árbol de la vida, en el centro del mundo maya, con sus raíces en el bajo mundo y sus ramas en los cielos. Ceibas jóvenes cubiertas de espinas como protección contra los herbívoros. A medida que el árbol madura va perdiendo sus espinas, mientras sus hojas quedan a salvo arriba en las alturas. Las raíces que le sirven de sostén a la ceiba son el hogar de los animales del bajo mundo. Diminutos murciélagos con sus alas en saco, una de las pocas especies que se cuelgan en una rama a la luz del día. Los murciélagos de alas en saco tienen un complejo sistema social. Los machos tienen harems hasta con 9 hembras. Al amanecer regresan a la percha territorial y cantan delicadas canciones de amor. Esto aparta a los rivales y mantiene juntas a las hembras, atentas a los requerimientos del macho. Al extender sus alas, el murciélago abre una glándula que expele un perfume que lanza hacia la pareja. Esta intoxicante colonia refuerza los vínculos familiares. La división del mundo mítico de los mayas en 3 capas reflejaba el mundo natural. Pero el mundo intermedio, el bosque, tiene sus propias divisiones verticales y cada capa tiene su propia forma de vida. En los árboles, los comejenes construyen autopistas de celulosa. Muy arriba del piso, sus nidos están seguros de la mayor parte de los depredadores. La colonia tiene la vigilancia de un soldado de casta, equipado con trompas elongadas. Los soldados defienden la colonia regando químicos nocivos a los intrusos. La corona del árbol de la vida, la ceiba, sobresale entre todos. Este elevado punto es el sitio favorito del águila arpía. El polluelo pasará 10 meses en el nido. Pocas aves pasan tanto tiempo aprendiendo a volar. Rey y señor de los aires, y la más grande del mundo, el águila arpía atrapa un número considerable de mamíferos como perezosos y micos. Pasan 2 años antes de que el polluelo pueda desmembrar una presa tan grande por sí solo y empezar una vida independiente.
Crecer en un lugar rodeado de carroña es un problema especial para el polluelo. El joven vive plagado de insectos. La solución que encuentra la madre es seleccionar y traer muchas hojas frescas cargadas de un insecticida natural y llevarlas al nido. Esta ave real, depredador de las alturas del bosque, inspiró a los guerreros mayas. Sus plumas adornaron sus jefes, quienes creían que el espíritu de la gran ave los llevaría a la victoria en las guerras con ciudades vecinas. La guerra era la responsabilidad de los reyes. Los cautivos eran sacrificados para devolver la deuda de sangre de los mayas para con sus dioses. Los varones de los cielos eran sus guías y guardianes. Los dioses necesitaban sangre, las tierras agua, sangre y agua, y épocas de sacrificio. Esas eran obsesiones para los mayas. La nariz en gancho de Shak, el dios de la lluvia, dominaba el edificio en la ciudad de Uxmal, pues las marcadas épocas secas y húmedas no solamente dictaban el éxito de su precioso maíz, sino también el momento apropiado para la guerra. En las paredes de los edificios se incrustaban los medidores del tiempo, los días, los meses y los años, computados con sorprendente precisión. Era tan exacta la planificación de estos templos que durante el equinoccio, en el otoño y en la primavera, la sombra de una serpiente descendía de la pirámide de Chichén Itzá, abriéndose paso hacia el bajo mundo. Los mayas construyeron observatorios para registrar el movimiento de las estrellas y planetas. Las ventanas estaban alineadas con precisión en relación con el paso de Venus, el planeta más brillante e importante. Calculaban que a Venus le tomaba 584 días transformarse de una estrella matutina en una estrella nocturna y viceversa. Mientras los griegos veían constelaciones de estrellas como las de Orión y Géminis, los mayas tenían patrones a partir de su propio mundo, la tortuga y los cerdos salvajes apareándose. Para los mayas esto no era simplemente el paso de las estrellas. Los cuerpos celestiales eran guiados por los dioses, que representaban acontecimientos míticos de los comienzos del tiempo. La noche era el momento en que los mortales se comunicaban con lo sobrenatural. Era el privilegio de la realeza entregar sangre.
Era el momento de las visiones. La sangre real trascendía el medio mundo, algar el universo con su sacrificio. Un gran rey le traería a su gente grandes éxitos en la guerra y cosechas abundantes. La vida del bosque giraba alrededor de la llegada de las lluvias. Los mayas comprendían muy bien la vida que le daba poder a las nubes, que los dioses retenían o entregaban. La prolongada sequía entre febrero y mayo terminaba con violentas tormentas de limpieza que todo lo bañaba. El aguilucho, ahora con 9 meses de edad, experimenta por primera vez la lluvia. Su plumaje es lavado y la jungla se transforma. Una vez más, los dioses proveían el bosque de vida al darle el agua. Los mayas reverenciaban a aquellos animales que eran capaces de cruzar las fronteras entre los distintos mundos. Eso incluía las fronteras entre la tierra y el agua. Las tortugas, aunque improbables presas para un jaguar, eran parte importante de la dieta maya. La época lluviosa no es precisamente la mejor para un jaguar, pero las criaturas que disfrutan las frutas reciben beneficios inmediatos. Muchos de los animales del bosque planificaban el tiempo de su procreación para que coincidiera con las cosechas. Uno de los tucanes más pequeños, el aracarí, guía a sus crías hacia el flujo de insectos que llegan con las lluvias. Las cosechas se daban en tierras vírgenes quemadas antes de la llegada de las lluvias, pero muy pronto las tierras quedaron exhaustas. A medida que crecía la población, empezaron a cultivar intensamente con terrazas y regadíos. Animales domésticos como pavos, perros y patos suplementaban la dieta vegetal con proteínas.
Esta tierra estaba más densamente poblada que la Italia del Renacimiento o la Francia de los tiempos de la Revolución. Los perros no se utilizaban únicamente para la cacería. Los mayas criaban una gran variedad de ellos que destinaban para comer. También cultivaban abejas. Recogían en el bosque estas abejas primitivas sin aguijón y las mantenían en troncos huecos. La miel se utilizaba para hacer una bebida alcohólica importante para consumir durante los rituales. Mientras unos trabajadores recogen el néctar y el polen, otros atienden a la reina en la cámara de incubación. Esta hembra sola es responsable de todos los huevos de la colonia. Una vez que el huevo ha sido depositado y se le ha provisionado con polen y néctar, los trabajadores sellan la cámara. Posteriormente se encargarán de la nutrición de la larva en crecimiento. Con relativa facilidad y seguridad completa, la colonia se divide y una nueva se establece. Fue una sociedad sencilla y productiva. Con base en esta riqueza doméstica creciente, las ciudades mayas florecieron y se expandieron. Los granos de cacao se convirtieron en la moneda corriente y llevaban contabilidad. Desarrollaron un sofisticado sistema de escritura y de numeración. Las barras representaban el número 5, los puntos la unidad. Otros símbolos indicaban tributos, las ganancias de la guerra. En la cumbre de su desarrollo hace 1200 años había cientos de ciudades y pueblos mayas diseminados en una extensión del tamaño de Gran Bretaña. Pero mientras algunas ciudades florecían, otras habían sembrado las semillas de su propia declinación. La tierra estaba sobrepoblada. Estaban consumiendo más comida y leña de la que podían tener y tenían necesidad de más agua. Para mantener el equilibrio de la naturaleza, los mayas de Chichén Itzá hacían preciosas ofrendas en su pozo sagrado. Hasta los más valiosos ornamentos de jade y oro eran destruidos para ofrecerlos a los dioses. Los dioses habían hecho a la gente de su propia sangre. ¿Cuánta sangre más tendrían que pagar? Si la función de un rey era mantener el equilibrio de la naturaleza, quizá a estas alturas los reyes parecían ser algo inútil. A medida que creció la población de los mayas, también crecieron las exigencias de tierra y las penalidades durante las estaciones fueron mayores. Hace 1100 años habían limpiado la mayor parte de los bosques tropicales. Allí la gente luchaba por sobrevivir, tal como lo hacían los animales salvajes, atrapados en áreas de la jungla aún más pequeñas.
El bosque ya no podía sostener una población humana en permanente crecimiento. Pero esa no fue la única razón del fin de los mayas. Cada ciudad sufría su propia catástrofe. Hay signos de inanición y del colapso de la agricultura. A medida que crecía la población, a la tierra se la trabajaba sin descanso. A medida que se iban limpiando los bosques, también escaseaban los animales que los mayas cazaban para suplementar la agricultura. Las tortugas fueron uno de los últimos alimentos durante la hambruna. Guerras devastadoras arrasaron la región mientras los gobernantes luchaban por la tierra de las ciudades rivales en una lucha por sobrevivir. Esta civilización nació 200 años antes que empezara el Imperio Romano. Todavía era floreciente 400 años después de que los bárbaros saquearon a Roma. Pero ahora estaba muriendo. Los mayas prosperaron en los abundantes bosques de México y Centroamérica. El jaguar era reverenciado como compañero espiritual de los reyes. Pero ahora la relación estaba llegando a su fin. La aristocracia exigía cada vez más de su pueblo y de sus bosques. En la posesión del 16º y último rey de la ciudad de Copán, 15 jaguares fueron sacrificados en honor de los gobernantes anteriores. Quizás se trató de un último y desesperado acto de una decadente aristocracia que ofrecía la criatura que más reverenciaban para asegurarse el respaldo de los dioses ancestrales. En los siglos que siguieron, la naturaleza reclamó la tierra de los mayas. Los secretos de esta gran civilización permanecieron ocultos en la jungla durante cientos de años. Una jungla que se volvió tan densa que hasta la memoria de estas grandes ciudades y los millones de habitantes que allí vivían desaparecieron. Hacia el oriente de la tierra de los mayas estaba el Mar Caribe, el hogar de los Taíno, pueblo misterioso y olvidado. Evolucionaron hacia una cultura muy distinta a la de los mayas, que dependía de las riquezas del mar. En el próximo episodio de Espíritus del Jaguar, revelaremos su historia.
La